Las plantas que recuerdan tu nombre. En 2006, la investigadora Susan Simard publicó en Nature un estudio que cambiaría para siempre la manera en que la biología entiende el bosque. Simard había pasado años inyectando carbono radioactivo en abedules y midiendo a dónde iba ese carbono. Lo que encontró fue que el carbono viajaba del abedul a los abetos a través de las redes de micorrizas, los hongos que conectan las raíces de los árboles. Y lo hacían de manera direccional. Los árboles más grandes enviaban carbono a los más pequeños que necesitaban nutrientes. El bosque no era una colección de individuos compitiendo. Era una red de organismos que se comunicaban, se nutrían mutuamente, se sostenían. Simard llamó al árbol más grande y mejor conectado el árbol madre. Lo que este descubrimiento reveló iba mucho más allá de la botánica. Revelaba que la inteligencia en la naturaleza no requiere un cerebro centralizado. La red de micorrizas que conecta los árboles de un bosque puede transmitir señales de estrés, compartir recursos y coordinar respuestas defensivas ante plagas con una sofisticación que ningún árbol individual podría producir por sí solo. Es inteligencia distribuida. Es una forma de conciencia que no tiene centro, pero tiene coherencia. Los investigadores que trabajan con plantas psicoactivas en el contexto clínico están documentando algo que resuena con este hallazgo. La psilocibina, el compuesto activo de los hongos sagrados, produce en el cerebro humano exactamente el efecto opuesto al que produce la depresión. Donde la depresión contrae la conectividad cerebral, aísla las regiones entre sí y refuerza los circuitos rumiantes del ego. La psilocibina la expande dramáticamente. Las regiones del cerebro que normalmente no se hablan, se comunican. Los circuitos del yo se silencian y en ese silencio del ego, muchos participantes reportan algo que solo pueden describir como el reconocimiento de una inteligencia mayor que la propia, una sensación de ser parte de una red de vida que los incluye y los sostiene. Las plantas no producen eso, lo revelan, porque siempre ha estado ahí. Pablo Amaringo nació en 1943 en una pequeña comunidad del río Ucayali, en la Amazonia peruana. Desde niño tuvo visiones que lo aterraban, figuras de luz, serpientes que hablaban, jardines de plantas que brillaban con colores que no existían en el mundo ordinario. Su familia lo llevó con un curandero que le dijo lo que nadie más le había dicho, que esas visiones no eran una enfermedad, eran un llamado. Era un hijo de la vegetaleza, alguien a quien las plantas habían elegido para ser su médico en el mundo humano. Pablo pasó años aprendiendo el arte del curanderismo amazónico y con el tiempo se convirtió en uno de los maestros más respetados de su región. Pero lo que haría mundialmente conocido a Pablo no fue su práctica curativa, sino su pintura. A partir de los años 80 comenzó a plasmar en lienzo lo que veía en sus ceremonias y lo que emergió fue un universo visual de una complejidad y una belleza que dejó sin palabras a los críticos de arte de dos continentes. Sus pinturas no eran representaciones de alucinaciones, eran mapas precisos de los mundos que las hierbas le permitían ver. Poblados de seres de luz, serpientes cósmicas, naves de cristal, plantas que mostraban sus espíritus en forma humana. Ríos de energía que conectaban el mundo visible con el invisible. Lo que Pablo pintaba desde la perspectiva de las tradiciones que lo formaron era la realidad tal como es cuando el filtro de la percepción ordinaria se levanta, no una fantasía, una percepción más amplia. Las plantas que aparecen en sus cuadros enseñando a los curanderos no son símbolos, son los maestros reales del conocimiento botánico y curativo que el pueblo shipibo, conibo, ha preservado durante siglos. Y si eso parece imposible desde una epistemología estrictamente materialista, quizá la epistemología estrictamente materialista todavía no ha aprendido suficiente sobre cómo funciona el conocimiento en un universo que, como la física cuántica nos enseña, es mucho más extraño y más rico de lo que cualquier paradigma ha logrado contener.
El filósofo Michael Pollan, conocido como el pensador del alimento y de la naturaleza, llegó a los 57 años a una crisis que la filosofía que había practicado toda su vida no alcanzaba a resolver. Había escrito libros sobre el sistema alimentario, sobre la naturaleza de las plantas, sobre la cocina como acto cultural. Sabía mucho. Sin embargo, sentía que algo en su relación con el mundo estaba seco, que la inteligencia analítica que había afinado durante décadas alcanzaba sus límites en las preguntas que ahora le importaban más. ¿Cómo vivir con la finitud? ¿Cómo relacionarse con la naturaleza desde dentro y no solo desde la observación? ¿Cómo experimentar algo que mereciera el nombre de lo sagrado? Entonces, decidió hacer algo que ningún filósofo analítico de su generación habría considerado seriamente. Ingirió psilocibina bajo supervisión médica y se sentó en un jardín. Lo que ocurrió en las horas siguientes es lo que describe en su libro Cómo cambiar tu mente, con una honestidad que convirtió el libro en un fenómeno editorial y en el catalizador de un cambio en la conversación pública sobre estas sustancias. Pollan, el escéptico, el analítico, el hombre que sabía separar el pensamiento mágico del rigor conceptual, tuvo la experiencia de disolverse en el jardín, de no poder distinguir con claridad dónde terminaba él y dónde comenzaban las plantas, de sentir con una certeza que el análisis racional no podía producir, pero tampoco podía desmentir, que estaba vivo de una manera en que nunca había estado completamente vivo antes. Pollan no regresó de esa experiencia convertido a ninguna religión ni a ningún chamanismo. Regresó como filósofo, pero con una pregunta nueva que el empirismo y el racionalismo no le habían dado. ¿Qué es la conciencia cuando no está centrada en el yo? ¿Qué soy yo cuando el yo se calla? Las plantas no respondieron esta pregunta. Por él, le hicieron posible hacerla desde dentro, desde la experiencia directa. Y eso cambió lo que la pregunta significaba para él, de manera que ningún libro había podido cambiar. Georgia O'Keeffe llegó al desierto de Nuevo México en 1929 y nunca terminó de irse. Fue a pasar un verano y se quedó 50 años. El desierto le dio lo que Nueva York, con toda su efervescencia artística y toda su conversación sobre arte, no había podido darle: silencio suficiente para ver. Lo que O'Keeffe veía en el desierto y trasladaba al lienzo no eran flores ni cráneos de animales como objetos decorativos, eran presencias. En sus pinturas, una flor de cala no es una representación de una flor de cala, es el interior de una experiencia de atención tan sostenida que la flor se convierte en todo el universo. Los pétalos blancos que se abren en el centro del cuadro son una arquitectura de luz y espacio que solo es posible cuando quien mira ha aprendido a detenerse en el tiempo lo suficiente para que la cosa se revele en su plenitud. O'Keeffe no pintaba lo que veía, pintaba lo que veía cuando aprendía a ver. Pasó décadas recogiendo huesos del desierto, estudiando su geometría, pintándolos en el cielo azul de Nuevo México, hasta que los huesos dejaban de ser muerte y se convertían en otra cosa, en la forma que toma la vida cuando ya no necesita la carne para ser hermosa. Esta inversión de la mirada, que es también una forma de filosofía y de espiritualidad, es lo que las plantas hacen con quienes aprenden a relacionarse con ellas, no como recursos, sino como maestros. Te enseñan a mirar de otra manera, y cuando la mirada cambia, el mundo que se ve cambia con ella. No porque el mundo sea distinto o diferente, sino porque tú, finalmente, estás realmente mirando.